agradecerle su participación, su asistencia. Y bueno, continuando con el programa de actividades, corresponde el día de hoy a la doctora Marta Elba Pérez Ramos presentarnos una pequeña charla sobre los cerámicos y su importancia en el desarrollo tecnológico. Para ello me permito presentarla. La doctora actualmente es docente de tiempo completo en el Tecnológico Nacional de México, Campus Querétaro. También imparte cátedra en la Facultad de Química de la Universidad Autónoma de Querétaro. Ella cuenta con diferentes certificaciones, además de ser perfil deseable. Es también miembro del Subcomité de Acero Inoxidable de la Canacero. También es miembro del capítulo académico metalúrgico de la Sociedad de Fundidores y miembro del Comité de Refereo de la revista Metal Supplier Latinoamérica. Y también es miembro de la mesa directiva de la Sociedad Mexicana de Fundidores. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida a la doctora Marta Elba para que inicie con su charla. Buenas tardes, chicos. Estoy agradecida de estar aquí en el platicar un poquito con ustedes. Y bueno, déjenme también mencionar, aparte de lo que es mi formación fuerte, que la verdad me gusta muchísimo viajar, visitar a mis amigos, y nadar, cocinar y hacer cosas que podríamos decir que son, ¿cómo les podré decir? De mortales. No, sin más preámbulo, yo quisiera, para mí es un placer, y más sobre este tema que a mí me apasiona también bastante, y siempre se los digo a mis alumnos, es un tema que va muy de la mano de lo que es la ciencia de los materiales. Vamos a dar paso. Si tienen alguna duda o comentario, va a haber un momento de preguntas, y bueno, vamos a comenzar. Básicamente, quiero retomar un poco de información previa, que en realidad, ¿qué es ciencia de los materiales? Pues básicamente es un campo científico que nosotros siempre lo asociamos a una vértice. Esta vértice puede decirse que es 4 puntos referenciados muy importantes para nosotros quienes nos dedicamos al campo de los materiales, que es hablando del desempeño, composición química, microestructura y procesamiento. Si podemos hablar y empezar a hablar muy poquito de cada uno de ellos, podemos ver la importancia de cómo se relacionan las características propias de cada material que nosotros utilizamos en la vida diaria. Por ejemplo, hablando de la composición química, pues les puedo decir que la parte de la síntesis, el logro, la obtención, purificación, que puede ser a través de muchos métodos, pero básicamente es esta interacción química que tiene la materia, el poderla estabilizar o en la poder tener algunas propiedades finales. ¿Para qué? Para que nos refleje una microestructura. Esta microestructura va a ser un reflejo de cómo se ordena la materia, cómo se componen los átomos, quién se puede adueñar de cada quien, cómo se alinean, cómo interactúan, cómo están los enlaces, qué propiedades nos refleja el hecho de que estén ordenadas de un tipo, ordenadas de otro, o haciendo a lo mejor un movimiento aleatorio entre este tipo de moléculas, átomos que pudieran estar interaccionando, porque todos estos me va a reflejar unas propiedades finales de lo que yo necesito. Hablando del procesamiento, pues básicamente cómo se obtiene, cómo lo voy a lograr, cómo lo voy a purificar, cómo le voy a hacer, si hay un trabajo en frío, un trabajo en caliente, para yo poder hacer que sea útil y que sea cómodo para usar, que básicamente pues tenga el fin donde yo lo necesite para la utilidad que necesito. Hablando del último vértice, pues todo está relacionado, esta composición química, esta microestructura y esta forma de procesamiento me tiene que redituar en una calidad, en un costo y en un tiempo aceptable. En este vértice no puedo decir que pueda crear un material que el costo es demasiado elevado, un tiempo demasiado excesivo con una calidad pobre. Tiene que haber una sinergia entre estos 3 conceptos para decidir poder utilizarlo o no, y además va a proporcionar nuevas innovaciones en los materiales en este campo que tenemos.
Pero bueno, que volvamos a regresar a la importancia de cuál es la importancia de los materiales cerámicos. Y muchas veces asociamos a los materiales cerámicos como unos materiales que poco han tenido desarrollo a través del tiempo. Y lo que puedo mencionarles es que a últimas fechas se ha volteado a ver porque ha habido necesidad nuevamente de replantear el cómo poderlo obtener, y las prestaciones que estos materiales me dan son únicos. Entonces, básicamente es no solamente casarme con la idea que puede estar en una vajilla, en la vajilla de la abuelita o la de la mamá, o puede ser en el diamante, que es para siempre. No, habría que ver cuáles son las expectativas de este tipo nuevos de materiales que están tomando muchísima repunte en estos últimos años. Principalmente podemos ver la venta mundial de la industria cerámica, porque dices, bueno, pues que todo incluye el hablar de materiales cerámicos, pues habla de vidrios, de materiales avanzados, de esmaltes, de refractarios, de arcillas, de la cuestión blanca, que son lo que podemos traducir en el hecho de que nosotros usamos siempre los baños, la taza, el contenedor del agua. Todos estos aspectos son los que construyen este tipo de materiales cerámicos y que no prestamos muchas veces mucha importancia, porque dices, como, ¿y esto como para qué? No, el hecho de que cada vez estén utilizando mucho más materiales de este tipo hace que voltemos a verlo, a decir, bueno, ¿y entonces cómo podemos hacer esto? Entonces es asombroso el campo de aplicación. En las anteriores pláticas de mis demás compañeros han estado platicando de cuestiones de aeronáutica, de polímeros, de compuestos, de metales, pero también tienen una parte relevante, la parte de los cerámicos. ¿Cómo lo podemos ver? Realmente la industria de la cerámica no fabrica productos finales. Yo creo que por eso muchas veces no lo vemos como algo tan importante, pero son la base de todas las industrias, de la metalúrgica, de la petrolera. No es excepción que incluida la medicina utilice materiales cerámicos, y es bastante importante este aspecto. Y no quiero mentirles, voy a tratar de ampliar esta área, de mostrarles aplicaciones, de ver que sí realmente las utilizamos. Hablando de cómo vamos conociendo materiales, desde que el hombre empezó a utilizar algún tipo de herramientas, vio que podía utilizar algunos vidrios de origen natural, como la obsidiana, o que utilizaban como herramienta de corte para satisfacer pues, sus requerimientos de caza, de comida y demás. Conforme fue utilizándose y evolucionando los materiales, han estado caminando a la par de estas nuevas innovaciones. Ponemos, por ejemplo, que yo les comentaba que no ha habido como la curva representativa de un despunte como tal de los materiales cerámicos, pero si nos ponemos a ver, son los primeros materiales con los que tuvo contacto el hombre, con los primeros que empezó a trabajar, con los primeros con los que empezó a diseñar algunas cuestiones como vasijas, cuestiones como, hornos muy rudimentarios, pero que satisfacían el requerimiento para poder hacer caza, para poder cocinar y para poder cazar. Actualmente empieza la evolución de los materiales cerámicos, porque a la par empiezan a implementarse pues nuevas técnicas para caracterizarlos, nuevas técnicas para procesarlos, mejor forma de obtenerlos, mejor forma de entenderlos, porque esa es otra cosa con los materiales cerámicos. Puede ser que muchas veces pueden considerarlos como polvo, tierra, y no le toman la importancia, el detalle. Habría que escudriñar la parte interna de ellos, pues para enamorarse, como yo, la verdad, me he enamorado de ellos a través de mucho tiempo. Hay, por ejemplo, si tú te pones a pensar, si necesitas alto rendimiento a muy altas temperaturas, la única opción que pueda quedarte a ti es trabajar este tipo de materiales. Hay, por ejemplo, aleaciones como el carburo de tantalo o el carburo de hafnio, que sus temperaturas de fusión son arriba de los 3.800 caray. O sea, te pones a pensar
qué materiales puedes contener para fabricar otros, si no es que materiales cerámicos. Son los únicos que te permiten pues mantener y contener materiales líquidos fabricados por procesos de fusión, por procesos de trituración, por otros procesos, hasta procesos de sinterizado, para poder sacarle el mejor provecho y el mejor rendimiento a este tipo de cerámicos de altas temperaturas. Entonces, no crean que son así como... A veces pienso que son como los patitos feos de los materiales cerámicos, como que nadie nos quiere voltear a ver, pero la verdad tienen muchas bondades, como cuáles. Podemos hablar del vidrio. El vidrio, si ustedes se ponen a pensar un momento, sin el vidrio en nuestro momento, pues sería muy complicado. Por ejemplo, simplemente el hecho de utilizar un automóvil. Los parabrisas están fabricados de vidrio, están... con el paso del tiempo tuvo que evolucionar este tipo de vidrios para la mayor seguridad pues, del conductor o de los pasajeros, pero también el hecho de poder contener alimentos o de contener medicina, de esta nueva revolución que se ha llevado el hecho de crear o concientizar en la producción de materiales de desecho y que son usados solamente una vez, pues el vidrio ha retomado un lugar importante en este tipo de materiales. Por ejemplo, el hecho de que alguno de ustedes haya jugado con una canica y se ponen a pensar, oye, ¿cómo fabricas una canica? Si ustedes conocieran cómo se hace el proceso de fabricación de una canica, le darían más respeto, le darían, mira, es todo un arte, es toda una ciencia. Hasta había, yo recuerdo en mis tiempos, las canicas, que yo jugué canicas, había de agüitas, había de con flores, había diablitos, y todo esto ha hecho que haya empezado a retomar nuevamente una importancia el mercado del vidrio actualmente. Puede serse que hay en esta gráfica donde se pueden ver cómo se reparte en los diferentes mercados, tanto del técnico como del laboratorio, en utensilios, en tubos de televisión o CRT para las pantallas, fibras de vidrio, contenedores, iluminación, vidrios planos, y si se fijan, están todavía muy presentes en nuestra vida diaria. Este material realmente fueron de los primeros que utilizó el hombre, y volvemos a retomar el ejemplo de la obsidiana, que es un vidrio de origen natural que al hombre le sirvió para, pues básicamente preparar, desollar animales y con ello poder tener la capacidad de transportar pues la caza de un lugar a otro y no tener que consumir en ese mismo momento, porque a lo mejor podía ser presa de depredadores, y poderlo cortar en trozos y llevarlo. Ahora, podemos hablar de estos vidrios naturales. Hay muchísimos materiales que todavía se utilizan en equipos de caracterización de laboratorio, en el simple hecho de utilizar focos ahorradores están fabricados también de vidrio, pero bueno, el precursor de esto fue en los vidrios, que normalmente digo un poco, que siempre utilizábamos con características propias para poder utilizar. Materiales de laboratorio que nos permiten la caracterización, el conocimiento, el poder sacar una reacción y demás. Aquí, en el sentido de cómo se empezaron a ver necesidades de transformar este material y poder lograr, por ejemplo, el que en un parabrisas se puedan romper en pequeñas partes para minimizar el problema de cortes a las personas que vayan dentro de un automóvil. El hecho de tener que ver la necesidad de hacerles tratamientos o aplicarles nuevos materiales para que pudieran romperse en cachitos y no en agujas, como es una forma característica de romperse, para que minimizaran el impacto en la salud. Podemos ver, por ejemplo, en los automóviles, que si ustedes ponen curecean un ratito en los parabrisas, tanto el delantero como el de la parte de atrás, y ponen y observan con cuidado, pueden ver que hay unas líneas que atraviesan el parabrisas. Esos son hilos conductores que permiten que el empañamiento que pudiera sufrir al momento de lluvia pues se minimiza con este tipo de materiales, y han entrado a la par la innovación de poder mejorar siempre la visibilidad de los conductores. También
podemos decir que se han incorporado en piezas pues de construcción, cuando a la verdad pensabas tú que no. ¿Cómo crees que un edificio completo fuera construido de vidrio? Es así como esto era soñado por muchos, pero ya ahorita es una realidad. Coloreados de diferentes tonalidades, que también pueden oscurecerse con la luz, o el simple hecho de nuestras gafas han evolucionado para mejorar sus prestaciones. Otro de ellos, de esta familia, que es muy importante, es necesariamente se tiene que hablar del cemento y del concreto. El cemento como el polvo, el aglutinante, es como el pegamento que conforma al concreto. El concreto lleva grava, lleva agua, lleva arena, lleva el cemento como tal. Es un componente que va ligado y que la verdad, si no lo pudiéramos utilizar, pues no estaríamos en las construcciones, en las casas, en todo lo que nos rodea alrededor de nosotros. Ha habido mejoras. No quiere decir que no se ha venido a reemplazar con materiales composites como paredes que vienen y que están enjarradas únicamente con una pequeña capa de un material cerámico. También ha evolucionado la parte de los cementos, de los concretos, haciendo que actualmente se puedan obtener concretos translúcidos que permitan el paso de luz, o que se puedan generar, incluyéndoles nanopartículas que permiten que, si encuentran una pequeña fisura, entren en contacto y generen, por medio de bacterias que están anidadas ahí, puedan generar desechos como carbonatos, sulfatos, que permiten la reparación de los materiales, o en esta nueva actualidad hacer que los grandes edificios contengan materiales a través de una pintura, a través del mismo concreto, mezclas que contienen nanopartículas para purificar el medio ambiente, para absorber o para detener la emisión de gases. Y esto se ha hecho a través de un estudio de mejoras de este tipo de material. Hablando también, por ejemplo, de los refractarios. Nosotros utilizamos los refractarios porque nos permiten ser usados en hornos pequeños, grandotes, hasta hornos industriales, hablando de altos hornos, de procesos de transformación donde requiero sacar tubos, planchas, alambrón, varilla. Todos estos necesito yo la parte de poder utilizar un material aislante, pero que me mantenga a altas temperaturas para yo hacer el proceso de transformación. Sin ellos, pues, híjole, todo el mundo se quemaría, y tanta radiación que pudieran emitirse que sería casi imposible poderlos utilizar. Haciendo también un proceso de innovación, hay una empresa en el norte del país que, después de desinstalar este tipo de refractario de altas prestaciones, resulta que ellos lo vuelven a triturar, a limpiar y demás, y ahora resulta que los ladrillos que podemos consumir para hacer estos tipos de hornos en nuestras casas, estos pequeños hornos, hogueras o pequeñas chimeneas que utilizamos en alguna gente en sus patios, en sus jardines, son resultado de un proceso de reciclaje de estos materiales, de estos refractarios de altas prestaciones, porque básicamente no requerimos, cuando hacemos una carne asada, pues no requiere llegar a una temperatura más allá de, no sé, de 500 grados, ¿verdad? Porque se nos va a quemar la carne. Únicamente lo suficiente para que podamos hacer el manejo y conserve el calor, y podamos de alguna manera utilizar este tipo de materiales. Entonces, podemos hablar que los refractarios hacen posible nuestra vida productiva. Hablando de cuestiones de cerámicas avanzadas, donde la aplicación ya está más enfocada a cuestiones como rodamientos, herramientales, todos estos mecanismos que utilizamos, y objetos como la fibra óptica, que nos ayudan en este momento tan de mucha comunicación, y sin ella sería imposible de poder comunicar y abastecer electricidad, y lo vemos ustedes. Yo creo que más de alguno ha caminado
en la calle y han escuchado las torres de alta tensión, escuchar ese zumbido cuando pasa la corriente. Esto, si ustedes se ponen a pensar, dijeras, híjole, y si se juntan dos cables, ¿qué puede pasar? Pues bueno, la ayuda de estas donas de alta cerámica que permiten aislar son bastante importante. El poder viajar y soñar con el explorar el espacio exterior ha sido siempre un sueño que ha anhelado el ser humano. Y imagínense ustedes el astronauta que tiene nada más desde la coraza o de la parte externa de donde está y sentado, son básicamente ladrillos de sílice que permiten que no se queme el astronauta cuando entra nuevamente a la Tierra o cuando sale de la Tierra, y esto te quedas a pensar, digo, ¿por cómo se hace? Pues a través de materiales cerámicos. Hay también mercados todavía aquí que se han estado evolucionando a la par, como cuáles, estas nuevas herramientas que están recubiertas de cerámicas como carburos de titanio, que es la coloración amarilla, de carburos de tungsteno, que son carísimas. Si ustedes pasan a donde compran botes de aluminio, papel y PET, ven y pregunten en cuánto está el kilo de este tipo de herramientas y se van a sorprender. Están mucho más caros que ahorita, que por ejemplo en los tubos de cobre. O, por ejemplo, ¿quién no ha utilizado una prótesis de un diente? Y esto es debido a las altas prestaciones que pudieron conseguirse con un material cerámico. ¿O quién no ha tenido la necesidad de utilizar, debido a un accidente, el reemplazo de algún hueso? Y bueno, aparte de utilizar aleaciones de titanio, aparte de utilizar alguna otra cuestión de poderlo insertar dentro del hueso, los cementos para poder unir son de cerámica. Son de cerámica que permiten que o actúen como una almohadilla, como un colchón, como lo tenemos entre hueso y hueso. Sin ellos no sería posible poder utilizar este tipo de aleaciones. Ya tienes para el hueso reemplazar, pero ahora que sea funcional, esta es otra cuestión. Quien ha sufrido una fractura de este tipo, los especialistas de la salud te dicen que debes de cuidarla, no hacer giros complicados. ¿Y por qué creen? Pues evitar el desgaste de este pegamento, que es como la almohadilla natural que nosotros tenemos como colágeno. O hablando, por ejemplo, de los cazas. Los aviones caza tienen partes importantes, una de cerámica para evitar la fricción, para poder alcanzar esas altas velocidades, en la parte de la combustión, porque las temperaturas son altísimas, y en la punta de los cazas hay una zona que contiene material cerámico que no es detectado por los, pues ahora sí, no son detectados por los, permítanme, por las ondas que pudieran emitir. Son por eso silenciosos, por eso son llamados de caza. Y bueno, en esta evolución se han entrado en este tipo de aplicaciones. Por mi parte es todo. No sé si tengan alguna duda, comentario. Y bueno, aquí dejo alguna información referente a la carrera, a la convocatoria que está vigente. Esperemos que seamos una opción para ustedes. Y bueno, dudas para el proceso de ingreso enero-junio del 2022. Los escucho. Espero que haya alguna duda al respecto. Muchas gracias, doctora, por su presentación. Bueno, vamos a dar inicio a las preguntas que tuvieran los presentes. Pruebo en el chat. María Denisa Guillón. ¿Qué tipo de cronológicamente o aglomerante recomienda para un material compuesto a partir de fibra de coco y PET? Las matrices que normalmente utilizas para cuando son fibras naturales, por ejemplo, me dices aquí de coco, primero tienen que funcionalizar la fibra natural, porque no es solamente el decir, ay, aquí tengo pues la fibra de coco y pues ya échasela ahí. No, espérame. Habría que acondicionarla y normalmente se utilizan resinas que forman poliéster o poliméricas. Bueno,
poliéster, híjole, se me fue el nombre, pero son básicamente matrices poliméricas. Estas van a hacer que junto con algunos agentes hilanos acoplantes, porque yo tengo que funcionalizar esta fibra de coco para que pueda quedarse pegada y no se pudra, no se quede ahí y no se pudra, no se transforme en, no sé, en composta. Y bueno, el PET pues básicamente es parte también de una mezcla que puede entrar en una matriz polimérica. Ok. Muchas gracias, doctora. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta, algún comentario para la doctora. Pero casi, ahorita, bueno, aclarando este detalle, matrices cerámicas para materiales compuestos con fibras naturales, no me acuerdo haber leído, escuchado alguna, aunque el adobe es una de ellas. Pero y hay adobes y hay casas aquí en Querétaro, en el centro de la ciudad, que todavía siguen en pie y son de adobe con paja, que funcionaron bastante bien y que siguen en pie, con altas prestaciones. Eso sí te puedo decir. Muy bien. ¿Alguien más, chicos? ¿Alguna otra pregunta? Anímense. Tenemos tiempo. Bueno, si no, mientras piensan los participantes en alguna pregunta, yo sí tengo una inquietud, doctora. Bien lo dice que la industria cerámica de los cerámicos como que no es muy conocida, ¿no? No. Sabemos que aquí en nuestro estado, en Querétaro, más bien si habla uno de metales, pues está muy bien acogido. Sí. La industria de los polímeros o plásticos también. La industria del cerámico no. Tenemos empresas, La Moza, Porcelanite, que están aquí, que fabrican vidrios y esos han trabajado del hecho de... Hubo un detalle por ahí de los años, hace como 15 años, el grafiteo. Entonces consiguieron ellos mejorar estos pisos y que además pudieras poner estos pisos como pared para evitar el grafiti y que fuera más fácil de retirar, que fuera impermeable a la pintura. Sí hay. También tenemos cementeras, no aquí en Querétaro, pero cementeras muy cerca. Por ejemplo, tenemos Cruz Azul en Tula, donde ellos realmente trabajan megatoneladas de material y que pues estamos bien cerca y que hay gente de nosotros trabajando allá. O egresados de aquí, pues, mejor dicho. Lo que representaría entonces que, a fin de cuentas, es una área de oportunidad también para el ingeniero en materiales. Bastante. Lo vuelvo a repetir. Pareciera que los cerámicos queda como así como el patito feo de los materiales y siempre me gusta cuando platico con mis alumnos de este tema es, vean, voltéenos a ver, créanme que ahí hay mucha área de oportunidad. Se han estado haciendo trabajos importantes, por ejemplo, con los desechos. Pongamos este principio. Ya saben que ahorita los baches están, pero a la orden del día. Llueve y parece que se deslavan las piedras y hay unos agujeros inmensos. En esta dinámica de utilizar concretos hidráulicos para soportar el peso del paso continuo y que pueda tener mejor agarre y no se levante, se han trabajado con materiales de desecho. ¿De quiénes? Por ejemplo, de cenizas volantes de los altos hornos. Altos hornos desechan mucho material y dice, bueno, ¿y qué hago con todas estas toneladas aquí? ¿Qué hago? Con toda la escoria que se produce, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? Y se han buscado alternativas para poderlos utilizar en este tipo de prestaciones para cementos hidráulicos o para las cuestiones de... Fíjense que en Europa... esto de los cementos hidráulicos y de las carreteras y demás, un detalle era pues, la falta de iluminación en algunos lugares. Pues bueno, ya se creó un cemento que florece con la luz de tu faro, empieza a iluminarse el camino sin necesidad de tener estas lámparas que alumbren en carreteras, por ejemplo, alejadas de una ciudad. Y se han empezado a incursionar en este sentido.
O lo que les digo, ya los asadores que tú puedas, o los ladrillos que puedas comprar en Home Depot, por ejemplo, que están y los ven y dices, ay, mira qué bonitos, blanquitos, y órale, pues. Y ellos son materiales reciclados. Para mí a veces se me hace, híjole, innovador. Trabajar de un desecho para incorporarlo, que no requiere tanta prestación como, por ejemplo, lo necesitas para procesos de fabricación, pero lo utilizamos. Y seguimos, y lo vamos a seguir utilizando. Que no nos casemos con la idea de que los materiales cerámicos son únicamente las cerámicas tradicionales, tu olla de frijoles o... No, ya vamos más allá de esto. Muy bien, gracias. La doctora Mónica Balvanera y hace un comentario sobre también los cementos con propiedades luminiscentes, sí, como otro ejemplo, ¿verdad? Ajá. De la aplicación. Bueno, ¿alguna otra pregunta, chicos? Invitados a la charla. Tal vez yo solo quiero hacer un comentario. Hola, maestra. Sí. Hola. Se me hizo muy interesante. A mí la verdad es que también, o sea, he escuchado demasiado de los metales y como que el saber todas estas aplicaciones de los cerámicos se me hace bastante interesante y me llama mucho la atención. Creo que me gusta, sí, porque también yo digo que como se escucha tanto de metales o así, como que el darle atención a otros tipos de materiales, como que también sigue abriendo más oportunidades de poder aplicar todo el conocimiento, ¿no? Y sí, creo que me agrada esta parte, también la parte de los vidrios, como que suena interesante y divertido. Y pues sí, me emociona mucho, o sea, no sé, como que escuchar todo esto me vuelve a como recordar por qué me gusta tanto o por qué fue que quise estar en materiales. Yo de formación soy metalúrgica, soy egresada aquí de la UAC, soy de la competencia, pero y me encanta a mí la fundición, me encanta incursionar en esta parte, he andado haciendo varias cosas, pero cuando doy la clase de cerámicos me apasiona porque le veo un potencial gigante, un potencial impresionante, y como bien lo dijiste, hablamos siempre de metales, hablamos de compuestos, hablamos de polímeros, pero pocas veces vemos aplicaciones tan sencillas, y como se los dije, su auto es una aplicación, híjole, imprescindible en estos tiempos, su parabrisas. Y que con esta nueva tecnología que tienen para evitar que se empañen, para evitar que la lluvia ácida que ya tenemos quede manchas en el parabrisas y que quede clarito, lo más clarito. Tú necesitas tener una visibilidad completa en los espejos, en los vidrios. ¿Y esto cómo lo logras? Pues haciendo modificaciones a las nuevas cosas que tenemos y que tenemos aquí. Yo sé que más de alguno, espero, que les va a entrar la curiosidad de revisar los parabrisas. Yo siempre lo digo y tengo la esperanza, y que vean esas pequeñas líneas conductoras que digan, mira, es para evitar que nos empañe, mira, el pegamento. Hay una línea negra alrededor de los parabrisas que tienen así con muchos hoyitos y tienen ahí parte de lo que es el cemento, pero tienen otra función. Entonces, evitar que te llegue toda esta luz, y que nuestros lentes, que normalmente a veces, aunque ya son de mica, los primeros lentes que utilizamos eran así con Polaroid, así que se oscurecían con el tiempo o con demasiada luz, y esto pues hizo que empezáramos a evolucionar en esta parte. Y bueno, siguen utilizándose los de vidrio, no crean que no se siguen utilizando. ¿En dónde? Pues en los procesos de fabricación que requieren alta temperatura. ¿Cómo? Por los lentes, o sea, hay una forma, se derriten los otros. Sí, entonces la verdad, sí, le agradezco mucho su plática y que nos compartiera todas estas aplicaciones, porque sí, sin duda abre mucho como el panorama y da más opciones, o sea, como no cerrarnos a cosas que ya como que damos mucho por hecho de los materiales, aunque aún todavía no hay mucho descubierto. Hacer. Sí, exacto. Sí, hay mucho por hacer, pero que vuelten a ver, a lo mejor alguien se enamora de los cerámicos como yo. Sí, tal vez yo también, maestra. Gracias.
Muchas gracias, Karina. Por ahí levantó la mano Fernando García. ¿Tienes algún comentario, Fernando? Sí, buenas tardes. Antes que nada, gracias por la plática. La verdad es que sí, muy interesante como nos dice mi compañera, pueden abrir el panorama porque, pues sí, es mucha la aplicación. Y bueno, yo recuerdo cuando era niño, no sé, unos 7 años, mi abuela nos decía, junten unas botellas de vidrio y las iba a cambiar a, creo que la vidriera, por unas canicas. Y usted mencionaba como que si nosotros supiéramos cómo era el proceso de para hacer las canicas, pues sería muy interesante, ¿no? Entonces... Le tendrían respeto a una canica en su mano, créanmelo, búsquenlo en Google, busquen cómo se fabrican las canicas y después si quieren mándenme un mensajito aquí al correo y van a ver y te vas a quedar, ¿a poco sí se fabrica una canica? Y hay canicas de colección, no es cualquier cosa. Y yo siempre se las enseño. Igual, las primeras prótesis para ojos eran fabricadas de vidrio. No se acuerdan por ahí que tenían ojos de vidrio y que igualaban al ojo al que pues, tenías y lo igualabas. Entonces, de repente, sí, yo no digo nada, hubo una evolución, un boom muy grande de otros tipos de materiales por la livianeza, porque bueno, también los cerámicos son medios así, tampoco son tan buenas gentes, ¿no? Ellos, por ejemplo, son muy frágiles. Son como así de, no me hables fuerte porque me rompo. No me golpees porque me rompo. Pero, si ustedes lo conocen, dicen, bueno, si tú me haces un tratamiento técnico o me haces esto, te aguanto más. O sea, manéjame. Sí, pues lo voy a buscar el proceso, pero también le quería preguntar así como a grandes rasgos cómo se llevaba a cabo para la fabricación de canicas. Las canicas normalmente se funden, agarras silicio, que es la materia prima, y las fundes a alta temperatura por ahí de los 1500, 1700, las vas subiendo, te llevas esto alrededor de 3-4 horas, ya que está un material como fluido, pastoso, viscoso, difícil, así como cae como pastosito, las empiezan a cortar así rápido, pum, 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 las cortan, pero quedan como tochos. Estos tochos caen en unos rieles que van así como rodillos, que van dándole la forma redonda. Ahora, los colores es porque tú le agregas una sal. Si tú le agregas colores verdes, como los óxidos de fierro, pues es la coloración verde. Por cierto, ahorita me acordé de algún, no sé, más de algunos de ustedes han escuchado esto. Los abuelitos o gente mayor. Tráeme una coca, pero de vidrio, pero que esté verde. Porque sabe diferente. Y tú te quedas a ver, espérate, ¿cómo? Para empezar, todo el vidrio que utilizamos en los alimentos es inerte y por eso lo utilizamos, porque no transmite y no pasa el sabor. Si lo pasa es porque no lo lavaron o algo pasó, pero así como en sí, no. Entonces, te quedas pensando, bueno, ¿por qué es? Pues te quedas más bien asociado porque como que recuerdas que son las primeras botellas. Esas botellas bien verdes de un color intenso, son porque son las de primera fabricación. Las que empiezan a ser más blancas, muy transparentes, pues es que es un material reciclado. Y esa es otra bondad que tiene el vidrio. Es 100% reciclado. Ahorita ha retomado mucha fuerza para la industria de los alimentos, los perfumes. Ya veo ahora, ¿qué será? De 10 años a la fecha, 5 por ahí, que empezamos a traer ya no tu botella de de topper, sino de vidrio, y ya es como más común verlo. Sí, gracias, muy interesante. Vean, busquen ese video de cómo se hacen las canicas y me van a decir para que tengan respeto por las canicas. Bueno, muchas gracias. Pues ya no hay oportunidad de revisar más preguntas, comentarios. Como quiera, la doctora deja ahí en su presentación su correo, por si alguien tuviese alguna otra pregunta. Déjenme ver mi correo, porque también, bueno, aquí les puse los correos, pero espero que no les haya mentido y que se hayan llevado un buen sabor de boca de esto.
Aquí está mi correo. Ok. Muy Muchísimas gracias. No, Bueno. gracias a ti, doctora. Muy amable, muy agradable tu charla. Bueno, pues ya nos resta más que pues cerrar con esta charla el programa de actividades de Zorro Materialízate. Agradecer a la Academia de Materiales del Tecnológico de Querétaro, Tecnológico de México, Campus Querétaro, a la Academia de Materiales, obviamente también al Departamento de Comunicación y Difusión, al Departamento de Desarrollo Académico, nuestro agradecimiento por esta oportunidad, esta puerta que nos abren para de alguna manera dar a conocer a los aspirantes y a los estudiantes que tenemos en la institución un poco más sobre los materiales, ¿no? Porque desafortunadamente es una carrera que todavía no está del todo conocida cuál es el campo de aplicación de los egresados. Obviamente agradecer a los invitados que estuvieron presentes en las pláticas que desde el 17 de agosto iniciaron con la participación de 12 docentes de la academia. Agradecer a cada uno de ellos su aportación, obviamente a los invitados aspirantes, a nuestros estudiantes de la carrera que están vigentes. Y bueno, pues ojalá que este foro que tuvo como objetivo dar a conocer un poco más sobre la carrera, pues les haya servido y podamos contar pues con sus ganas a los que ya están inscritos y a los que están aspirando a la carrera, pues de alguna manera los atraiga, ¿no? Si es de su interés, está abierta la convocatoria para ingresar en el semestre enero-junio de 2022 en la página del Tecnológico de Querétaro, del Tecnológico de México, Campus Querétaro, que es www.itq.edu.mx. Ahí van a poder encontrar la convocatoria o pueden encontrar más detalles sobre la oferta académica que ofrece nuestro instituto. Y bueno, pues con esto damos por terminado. Nuevamente agradecemos a todos su participación. Muchas gracias, que tengan buen día. Gracias. Gracias.